¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy buenos días. Damos gracias a Dios porque nos permite estar de nuevo aquí con ustedes para compartir una porción de la escritura de nuestro Dios, y damos gracias pues porque me permite llegar a través de este medio a cada uno de sus hogares. Les saluda a su amigo el pastor Daniel Madrigal, y hoy es domingo 24 de mayo del año 2020, y espero que estemos todos bendecidos a pesar de las circunstancias que nos rodean en este tiempo. Creo que Dios, a pesar de todo, nos bendice, nos llena de su paz y también nos llena de su abundante gracia a cada uno de nosotros. Esta semana estaré compartiendo con ustedes el Salmo 23, el cual deseo que podamos ir reflexionando versículo a versículo. El Salmo 23 es llamado el Salmo del Pastor. Estas palabras del rey David fueron un bálsamo para su vida en medio de sus aflicciones. En él, David manifiesta que Jehová es su pastor y que él permanece bajo su cuidado. Es así que hemos titulado a esta serie de reflexiones bajo el cuidado del pastor. El Salmo dice de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado de pastor me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume y aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En este salmo encontramos algunos símbolos del oficio de David durante su niñez y adolescencia. Recordemos que el oficio de David era el ser un pastor de ovejas, cuidaba el rebaño de su padre. Este pasaje se entiende también a la luz de David como una oveja, es decir, él se da a conocer como una oveja al pronunciar Jehová es mi pastor. Él está queriendo decir, él es mi pastor y yo soy su oveja. David dice, el Señor es mi pastor. Este es el primer símbolo que encontramos en este salmo. Un pastor no era solo un supervisor responsable de su rebaño, sino era una figura paterna, atenta de sus animales, que cuidaba a su rebaño por un profundo sentido de amor hacia ellos. El profeta Isaías nos dice que el pastor en sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos. Es decir, el pastor mantenía una profunda, familiaridad con su rebaño. Los cuidaba como un padre cuida a sus hijos. Es decir, él los hacía parte de su familia. Era responsable de la provisión para estos animalitos. Hay un vínculo entonces de familia y de paternidad entre un pastor y su rebaño, ya que es quien cuida, provee y quien muestra el camino donde el rebaño debe andar. Este es el cuidado del pastor hacia su oveja. Esta es la relación que hay entre una oveja y su pastor. Es así entonces que es el primer símbolo que encontramos, el símbolo del pastor. Y tiene un gran significado, tiene un gran símbolo que representa amor, darse uno hacia su rebaño, así como lo hizo Jesús hacia su pueblo. Se dio, se entregó, fue la provisión para su pueblo. El segundo símbolo, o los siguientes símbolos que encontramos, es su vara y su cayado. Su vara y su cayado, dice David. Su vara y su cayado me protegen y me confortan. La vara es un símbolo de autoridad y disciplina.
pero también es un arma del pastor que usa cuando algún otro animal quisiera dañar a su rebaño. El cayado, por su forma, el cual está diseñado, que es como una forma de bastón, ¿sí? Es utilizado para el rescate de la oveja cuando se ha caído alguna trampa o algún hoyo, pero también es usado por el pastor para no dejar que la oveja se extravíe del camino, ya que cuando el pastor observa que la oveja quiere tomar otro rumbo, toma su cayado y lo pone en su cuello para que no camine más y así traerla nuevamente al rebaño. Es decir, el cayado sirve para atraer nuevamente a la oveja con esa curva que tiene. Cuando la oveja se quiere ir, se quiere desviar del camino del cual lleva el rebaño, el pastor la jala nuevamente hacia el camino. Otro símbolo que encontramos es que el pastor unge a la oveja con aceite. En el campo, muy a menudo las ovejas quedan con sus cabezas atrapadas en zarzas y mueren tratando de desenredarse. En otros casos, hay moscas enormes que les atormentan y que depositan sus huevos en sus fosas nasales, que luego se convierten en gusanos que impulsan a las ovejas a entrar en un estado de desesperación y que al llegar a ese estado comienzan a golpear sus cabezas contra las rocas o contra árboles o contra cualquier cosa que encuentren al frente. Muchas veces llegan a golpearse hasta la muerte por tal desesperación. Sus oídos y ojos también son susceptibles al tormento de los insectos. Entonces el pastor unge o baña toda la cabeza de la oveja con aceite espeso. Ese óleo constituye una barra de protección contra el mal que trata de destruirla y de esa forma la oveja encuentra reposo y encuentra paz. De esa manera la oveja es protegida con ese aceite, con ese óleo que es derramado, es protegido contra todas esas moscas que quieren ponerse sobre ella y hacer nido ahí en su lana. El último símbolo que podemos encontrar es un símbolo que está explícito en la lectura. No es un símbolo implícito, sino está explícito. Y es el símbolo de la oveja. David se hace mostrar como una oveja, aunque no hay un nombre como tal de oveja. No está la palabra como tal, pero David se hace ver como una oveja al manifestar que Jehová es su pastor. Y veamos qué es una oveja, cuál es la característica de una oveja. Hay un tipo de oveja noble y también hay un tipo de oveja salvaje. En este caso nos referiremos a la oveja un poquito noble. Las ovejas tienen una buena audición, por tanto son muy sensibles al ruido. Tienen una visión periférica muy buena, es decir, pueden ver ampliamente. Sus pupilas son horizontales con forma de hendidura. Son capaces de ver detrás suya sin mover la cabeza, es decir, pueden observar lo que esté pasando detrás de ellas. Aunque algunas razas, por tener tanta lana en su cabeza, su visión periférica se reduce a no ser que hayan sido aquiladas. Es decir, si las ovejas no se les ha cortado su lana, su visión se acorta. Y eso hace que sean un poquito, válgase la palabra, un poquito tontas, porque no pueden percibir lo que esté pasando alrededor o detrás de ellas, porque tienen mucha lana. Por eso luego vemos que a muchas ovejas les cortan sus lanas para que puedan tener una visión más clara. Es así entonces que cuando no se les corta su lana pueden perder la visión, por tanto se hacen más susceptibles a que un animal feroz pueda atacarlas, porque ellas al no estar al tanto pueden ser presa muy fácil de cualquier animal. Entienden también la profundidad de forma deficiente. Las sombras y las zambullidas pueden hacer que las ovejas se resbalen. Así que tienden a huir de la oscuridad y buscar zonas iluminadas. ¿Qué quiere decir? Que se asustan muy rápido con ver alguna sombra. Y eso hace que puedan resbalar por el camino por el cual van. Porque son fáciles de asustarse.
son muy sensibles a lo que ellas puedan percibir y más a sombras que ellas puedan estar viendo. También su sentido del olfato es bastante bueno. Tienen glándulas olfativas justo delante de los ojos e interdigitalmente en los pies. El propósito de esas glándulas de los pies es incierto, no se sabe, aunque se cree que podrían estar relacionadas con la reproducción, la secreción de un producto de desecho, marcador de olor para encontrar al resto del rebaño cuando alguna de ellas se pierde. Las de la cara son usados en compartimientos reproductivos. ¿Por qué nos sirven estas referencias? Porque a manera que vayamos reflexionando en el Salmo, vamos a ir haciendo uso de estos significados o de estos símbolos para que podamos ir entendiendo el Salmo. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre la primera frase. El Señor es mi pastor y nada me falta. Lo anterior es a modo de explicación, como introducción para que podamos ir conociendo a grandes rasgos el Salmo y poder ir entendiéndolo a la luz del contexto en el que David escribe este Salmo. El Señor es mi pastor y nada me falta. El Salmo hace referencia a un momento amenazante, a un momento difícil y crítico para David. Sabemos que la vida de David siempre fue un desafío de vida o de muerte, ya sea cuando era el pastor de ovejas, se enfrentaba a leones, se enfrentaba a osos en defensa de sus ovejas. Su vida siempre corría un riesgo de vida o de muerte. Siempre David vivió con ese desafío, tanto en su tiempo como pastor de ovejas, así como cuando fue rey. Vemos a lo largo de las escrituras cuando se habla de David que fue perseguido muchas veces bajo ciertos enemigos como el rey Saúl, como su propio hijo, ¿no? Siempre era perseguido para matarle. También su familia experimentó grandes tormentos y grandes aflicciones. Sus hijos eran rebeldes totalmente, es decir, en su familia había un descontrol, había un descuidado, no había cuidado de ellos, su familia era un caos totalmente. Y David tiene preocupación de su familia. Tal vez había gobernado, había reinado bien en cierta manera, pero su familia había sido descuidada. Y eso también le pega mucho a David, eso también afecta mucho a David y hace que David entre en aflicción. Es así entonces que la primera exclamación de este salmo, la primera frase o la primera declaración de David es una declaración de confianza en un momento angustiante donde pareciera que no tiene nada ni en qué ni en quién confiar más que en su pastor. Esta primera frase, el Señor es mi pastor y nada me falta. Con esta frase David está dando a conocer que no tiene ni en quién confiar más que en su pastor. Es un momento angustiante para él que lo lleva a una dependencia total de su gran pastor. Es así, David manifiesta pues esta dependencia total, haciendo notar que su pastor lo cubre todo en él, que aun cuando no tiene nada ni nadie, tiene a su gran pastor. Recordemos que David, hay un momento de la historia en el cual es traicionado, aún por su propio amigo o su propio consejero. El consejero de David hace caso a palabras de su hijo, de David, que buscaba para matarlo o para usurpar su lugar de David, y lo traiciona. Aún su propio consejero David queda solo, queda totalmente solo. Y en esos momentos es cuando David entonces mira su vida y dice: no tengo nada y ni en quién confiar.
más que en mi Señor, más que en mi pastor. Todos lo habían traicionado. David estaba solo. Es así que esta exclamación, hoy día debemos utilizarla no únicamente en los momentos críticos de carencias, en algunas necesidades propias de la vida, sino debemos ocuparla en todo tiempo, ya que en todo tiempo el Señor es nuestro pastor y Él lo es todo para nosotros. Él lo es todo para nosotros. Si estamos bajo el cuidado y el señorío de nuestro buen pastor, Él es nuestro todo. Con su presencia en nuestras vidas hace cubrir el todo. Esto nos desafía hoy a no vivir afanados por las necesidades diarias, a no vivir afanados por las preocupaciones que nos aquejan a diario, ya sea por falta de empleo, por algún problema familiar, por alguna enfermedad que estemos padeciendo nosotros o algún familiar, ya que en cualquiera de estas circunstancias estamos bajo el cuidado del buen pastor y siendo parte de su rebaño, con Él nada nos falta. Él siempre muestra su cuidado hacia nosotros y cubre todas nuestras necesidades. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es así que a la luz de las experiencias de David, entendamos también nosotros este salmo. ¿Cuáles experiencias como las que David experimentó estamos viviendo nosotros? Tal vez hemos sido traicionados, creemos no tener nada, creemos que todo nos hace falta. A lo mejor nos esté haciendo falta la salud, como ya mencionaba, nos esté haciendo falta economía, finanzas, trabajo, a lo mejor nos esté haciendo falta paz en nuestra familia, nos esté haciendo falta algo del cual tengamos necesidad. Pero en este salmo, en esta palabra, Jehová es mi pastor y con Él nada me falta. Y con Él nada me falta. Es decir, Él es la provisión total, que aun cuando haga falta todo esto que nosotros necesitemos, su presencia lo cubre todo. Podríamos decir, no puedo tener nada, pero con Él lo tengo todo. Con Él lo tengo todo. Es una total dependencia como David lo manifestaba, no teniendo en quién confiar, no teniendo a nadie, dándolo por basura todo o por perdido todo. Él decía, lo único que tengo es a Jehová, quien es mi pastor. Y si Él está conmigo, nada me falta, nada me afana, nada me preocupa, porque Él es mi provisión. Ten paz, ten reposo, que el Señor es tu pastor. Él te abraza y te consuela en medio del dolor. Con Él nada te falta. Él es tu provisión en el tiempo de la necesidad y angustia, pero también es tu provisión aun cuando tu vida está marchando bien del todo. Teniendo a nuestro pastor, nada nos falta. Él lo es todo para nosotros. Él lo es todo para nosotros. No te afanes, no te preocupes. Ten paz, ten paz. Si has puesto tu confianza en el gran pastor de las ovejas, aquel que dio su vida por ti, entonces lo tienes todo. Lo tienes todo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos el día de mañana para continuar reflexionando en este salmo. Ten paz, que el Señor te bendiga. Y recuerda, si tienes al pastor contigo, si has depositado su confianza, si eres el Señor de tu vida, lo tienes todo. Lo tienes todo. Amén.